Son algunos de los inventos más diabólicos jamás creados. Aterrorizan, mutilan y marcan de por vida a sus víctimas desde hace miles de años. Han sido utilizados por gobiernos, colectividades e individuos y han escrito una de las páginas más negras de la historia de la infamia. Instrumentos de tortura. Desde hace más de 3000 años, emperadores y generales, policía y dictadores, criminales, clérigos e incluso médicos han utilizado un variado sinnúmero de instrumentos de tortura. Un instrumental que abarca desde lo más mundano hasta lo más exótico, de puños y pies hasta sofisticados mecanismos donde el torturado se asaba vivo a fuego lento. Durante la Roma antigua fueron las crucifixiones. Durante la Edad Media, artefactos como la dama de hierro, el potro y artilugios de tortura sexual. Y en el siglo XXI, brutales sesiones de apaleamientos y descargas eléctricas. Pero a la hora de definir la tortura y sus instrumentos, el criterio entre los expertos es casi unánime. En la Convención contra la Tortura celebrada por la ONU y respaldada por su Asamblea General en 1984, se definió la tortura como una actividad cruel, inhumana y degradante contra el individuo, con fines punitivos, intimidatorios, de venganza o para obtener información. Y un instrumento de tortura es, esencialmente, cualquier medio utilizado para infligir dolor a un ser humano. ¿Pero qué seres humanos son capaces de concebir instrumentos de tortura y quiénes son capaces después de hacer uso de ellos contra otros seres humanos? Se tiende a pensar que el torturador es una especie de psicópata, pero los hay de muchas clases. Los hay con estudios superiores de música, arte o filosofía, o violentos presidiarios a los que los gobiernos excarcelan para utilizarlos como torturadores. Durante la última década, Naciones Unidas ha expresado su rechazo frontal a la tortura en todo país y bajo cualquier circunstancia. Pero ¿y cuando se trata de individuos como Khalid Sheikh Mohammed, uno de los principales colaboradores de Osama Bin Laden y estratega número 1 de la organización Al-Qaeda? ¿Estaría justificada en casos como este la tortura para obtener información que pueda evitar nuevos atentados? ¿O para identificar o localizar a otros peligrosos terroristas? Se equivoca si alguien piensa que la tortura es un medio eficaz para obtener información fehaciente. Siglos de historia han demostrado todo lo contrario. La tortura obliga a quien la sufre a declarar lo que sea con tal de acabar con su padecimiento. Lo mismo parece ocurrir cuando se intenta extraer una confesión. Las confesiones obtenidas bajo tortura son un método prácticamente inútil. Mediante tortura, se puede forzar a cualquiera a afirmar cualquier confesión. Yo mismo podría obligarle a usted a confesar algo que yo quiero. Solo sería cuestión de tiempo, porque todos tenemos un límite de resistencia. En el año 2003, el gobernador de Illinois conmutó las penas impuestas a varios reclusos, presuntamente condenados por confesiones obtenidas bajo torturas, practicadas con instrumentos eléctricos. Estos instrumentos eléctricos de tortura fueron desarrollados en la década de los 70 como arma de defensa para policías y vigilantes penitenciarios contra criminales peligrosos. Aunque la ley aún autoriza su uso, desde hace 30 años se viene denunciando su utilización por parte de gobiernos, organizaciones militares y cuerpos de policía como instrumentos para la práctica de la tortura.
Mecanismos como los de electroshock tienen para el torturador la ventaja de no dejar en el cuerpo señales permanentes, lo cual le permite infligir tanto o más dolor que con otros medios, logrando los mismos fines y sin dejar rastros que puedan incriminarle. Entre los instrumentos de tortura que fueron creados originalmente con otros fines, está la picana eléctrica empleada por primera vez por ganaderos bonaerenses hacia 1930. Se trata simplemente de una especie de vara o bastoncillo que se utilizaba antaño para aguijonear, para espolear al ganado. Posteriormente se fue modificando hasta convertirla en un artefacto de uso corriente en operaciones antidisturbios. Fue utilizada, sobre todo, en la década de 1960 por las policías de las poblaciones sureñas de los Estados Unidos contra los participantes en concentraciones y marchas en las que la comunidad negra exigía dejar de ser tratada como ciudadanos de segunda. La llamada picana eléctrica genera una corriente de bajo voltaje que se aplica a través de dos electrodos. Esa descarga es casi inocua para un buey o una ternera, pero en una persona con un volumen corporal muy inferior causa gran dolor. Otro instrumento eléctrico posterior a la picana es la pistola paralizante. La pistola paralizante es un dispositivo manual, ligero, de pequeñas dimensiones, que transmite al entrar en contacto con un cuerpo una descarga eléctrica debilitante. Pero a diferencia de otros instrumentos de electrochoque, la pistola paralizante ha de entrar en contacto con el cuerpo del individuo a quien se pretende reducir. La pistola paralizante, de apariencia muy similar a una linterna de mano y de sencillo diseño, genera descargas de alto voltaje y bajo amperaje. Utiliza como fuente energética baterías de 9 voltios que transmiten electricidad a un circuito con múltiples transformadores. Con esos transformadores se pueden conseguir potenciales de entre 80.000 y 720.000 voltios, voltaje suficiente para abrir mediante mando electrónico 1 millar de puertas de garaje. Otro dispositivo de electrocución dentro de la línea de la pistola paralizante es este cinturón ajustable. Un control remoto puede activar este cinturón desde una distancia de casi 100 metros. Se genera entonces una corriente de alto voltaje sobre los riñones del portador del cinturón. La descarga se propaga al instante por todo el cuerpo y el sujeto queda paralizado durante minutos. Entre los efectos inmediatos de una sesión de tortura con este cinturón están la tortura de vasos sanguíneos y el desgarro de ligamentos. Los efectos a largo plazo varían según el individuo y una serie de circunstancias. Actúa sobre los esfínteres y el sujeto orina y se defeca encima. Pierde el control sobre sus músculos. Y el intenso dolor puede causar graves secuelas mentales. En algunos países, estos dispositivos inmovilizantes son difíciles de conseguir. En su lugar se utilizan baterías de alto voltaje conectadas a cables o alambres. La aplicación de descargas eléctricas ha sido, en estos últimos tiempos, una práctica habitual y sistemática, particularmente utilizada contra disidentes políticos. Suele utilizarse una batería, un generador u otros tipos de dispositivos eléctricos que se conectan mediante cables a los genitales o a los dedos de las manos o a los pies del torturado. También es frecuente humedecer previamente el cuerpo para que la electricidad se propague con mayor facilidad. El uso de estos sistemas para aterrorizar, castigar u obtener información o confesiones no suele dejar huellas.
En ese aspecto contrastan radicalmente con los instrumentos de tortura de la antigüedad. Hoy en día la tortura está considerada una práctica inhumana y abominable. Pero durante 3 milenios la tortura fue legal y se aplicaba habitualmente, no solo a criminales, sino a esclavos y súbditos inocentes de países conquistados. Hace 3000 años el Li Cheng, o libro chino de la sabiduría, describía un suplicio llamado Xin Hou en los siguientes términos. El Kong sigue aprisionando el cuello del malhechor, al que además se le cortaron las orejas para mayor escarmiento. Este suplicio se aplicaba con un instrumento llamado Kong, utilizado para castigar delitos leves hasta bien entrado el siglo XX. Consistía en un pesado tablero con una abertura en su centro que se ceñía al cuello del reo. El condenado debía llevar a cuestas su Kong las 24 horas, entre 20 y 30 días. Debido al gran tamaño del tablero, el condenado no podía alimentarse por sí mismo. Solo podía salvarle, por tanto, la compasión de sus convecinos. Si estos le repudiaban, el condenado podía morir de inanición. En el año 1300 a.C., en el Egipto faraónico, el propio Ramsés II azotó a sus prisioneros hititas utilizando látigos de piel de buey con puntas de hueso o púas de metal. Los azotamientos tenían por objeto extraer información acerca de los planes del enemigo y de la ubicación de sus tropas. Los asirios también se significaron por su brutalidad, no solo contra sus enemigos, sino contra elementos disidentes de su propio imperio. Hay testimonios escritos que hablan de una ciudad asiria que se rebeló contra el imperio. Los rebeldes fueron desollados vivos y su piel fue colgada de los muros de la ciudad. Es una historia que conocemos a través de fuentes asirias. Los propios asirios querían que llegase a conocimiento de quienes tuvieran la tentación de rebelarse contra su poder. Es, por tanto, uno de los primeros testimonios sobre práctica de tortura sistemática y terrorismo de Estado. 1000 años después fueron los griegos quienes agudizaron su ingenio más siniestro con uno de los más horrendos instrumentos de tortura, el toro ardiente. Era una estatua hueca de bronce en forma de toro, en cuyo interior, según la leyenda, según la historia, se encerraba al prisionero para torturarlo lentamente. Bajo el vientre del toro de bronce se encendía una hoguera y el interior quedaba convertido en un horno donde el prisionero se abrasaba vivo lentamente y se asfixiaba por la falta de oxígeno provocada por la altísima temperatura. Según parece, los gritos de dolor sonaban a través del bronce como el mugido de una vaca, de un toro. Era una muerte horripilante. Los antiguos romanos también practicaron la tortura a lo largo y ancho de su vasto imperio. Uno de sus instrumentos de tortura más utilizados fue el látigo llamado flagelo. Las colas del flagelo solían ser de cuero de buey con puntas esféricas de plomo. Esas puntas abrían y desgarraban las carnes de los azotados. El mayor dolor que infligía la flagelación eran las laceraciones y la brutal presión con cada azote de la carne lacerada contra el hueso descarnado. Bajo el reinado del emperador Tiberio Julio César, se crucificó al torturado más célebre de toda la historia, Jesús de Nazaret. La crucifixión no fue sino la continuación de una forma de ejecución pública, implantada varios siglos atrás, ya desde el antiguo imperio persa, donde se practicaban colgamientos muy similares a la crucifixión, con la finalidad de aplicar un tormento lo más doloroso posible y en presencia pública como forma de escarmiento. La crucifixión tenía como principal objetivo mostrar a los disidentes lo que podía ocurrirles si osaban desafiar la autoridad del Estado.
Siglos antes de la tortura y ejecución de Cristo, los crucificados no eran clavados, sino atados a la cruz, que a veces no era tal cruz, sino un solo madero. Se les dejaba morir de hambre y de sed, o a merced de fieras hambrientas para que los devorasen. Hacia el año 70 a.C. se introduce la cruz de 4 puntas, que se convertiría en el símbolo del cristianismo. Pero mucho antes de la crucifixión de Cristo, la mayor y más sanguinaria utilización de la nueva cruz se llevó a cabo contra la rebelión de esclavos liderada por el gladiador Espartaco. 6.000 rebeldes fueron crucificados. Sus cruces jalonaron los 430 kilómetros de calzada que unían Roma con Capua, ciudad donde estalló la revuelta. Espartaco murió también combatiendo contra el general Craso en Lucania. Las principales víctimas de esa brutal forma de ejecución ejemplarizante, que era la crucifixión, fueron personas consideradas amenazas contra el poder de Roma. Cristo era una de esas amenazas. Fue apresado antes de la fiesta de Pascua y posteriormente juzgado y condenado por un tribunal romano. Antes de su crucifixión fue sometido a brutales torturas. Hay razones para creer en la veracidad del relato evangélico, según el cual los tormentos de Cristo comenzaron mucho antes de su crucifixión. Fue azotado, apaleado, se le clavó una corona de espinas y se le obligó a cargar hasta caer extenuado con el instrumento de su propia ejecución. El flagelo fue el látigo empleado para azotar a Cristo. Su corona de espinas pudo ser hecha con ramas de una planta llamada Azufaifa spina Christi, muy común en el Valle del Jordán. Su pasión y muerte se consumó en la cruz. La crucifixión se concibió como método de ejecución lenta y dolorosa para infligir la máxima intensidad y duración de sufrimiento posible. Una vez en el Gólgota, Cristo fue clavado a la cruz, por ambos pies y muñecas, sin ninguna otra sujeción en hombros, cabeza ni cuello. En esa posición, el diafragma queda totalmente oprimido bajo el peso de la parte superior del tronco, haciendo casi imposible la respiración. La muerte de los crucificados se producía probablemente por asfixia, por la dificultad para exhalar aire, al quedar paralizados los músculos pectorales e intercostales. De este modo, los pulmones se saturaban de anhídrido carbónico y el crucificado se asfixiaba. La persecución del cristianismo continuó por todo el imperio por espacio de 3 siglos, hasta que el emperador Constantino declaró la fe cristiana religión oficial del Estado. Pero con el tiempo la propia cristiandad protagonizaría uno de los periodos más negros de la historia, con métodos e instrumentos de tortura de una crueldad inimaginable. Tribunales especiales para combatir movimientos opositores han existido desde antiguo. Clérigos, reyes e incluso senadores estadounidenses se han servido de tribunales inquisitoriales auspiciados por el Estado. En el siglo XV, en España, bajo reinado de los Reyes Católicos, la Inquisición escribió un amargo capítulo de la historia como brazo ejecutor del poder de la Iglesia y del Estado, torturando salvajemente a millares de seres humanos declarados herejes. Los estados, en mayor o menor medida, han practicado siempre la tortura. En cuanto a la Inquisición, institución que a veces identificamos con la Iglesia, era más en realidad un aparato del poder del Estado para servir a menudo más a intereses políticos que religiosos. Bajo pretexto de preservar el catolicismo en su reino, Isabel I de Castilla solicitó y obtuvo autorización del papado para perseguir a individuos y colectivos supuestamente heréticos.
Los ciudadanos españoles, sea cual fuere su rango o condición, tenían tan solo 3 opciones: convertirse a la fe católica, abandonar España o arriesgarse a ser torturados por la Inquisición. Bastaba el testimonio de 2 varones mayores de edad para juzgar a un individuo por herejía. Pero para ello el acusado debía antes confesar, y el medio para forzarlo a confesar era la tortura. Normalmente solían utilizarse varios métodos e instrumentos de tortura en una sola sesión, a la que asistían a menudo testigos varios y miembros del Tribunal del Santo Oficio, y en la cual podía también aplicarse tormento a presuntos instigadores o cómplices del acusado. La llamada Dama de Hierro, un invento alemán muy utilizado por la Inquisición, consistente en una especie de sarcófago cuyas paredes interiores estaban atravesadas por afiladas estacas metálicas, sembró el terror no solo en España, sino en toda Europa. Solo mentes refinadamente perversas y conocedoras de la anatomía humana pudieron concebir este instrumento, cuyas estacas estaban localizadas en puntos estratégicos para no dañar órganos vitales. De este modo, la víctima era mantenida con vida largo tiempo, padeciendo la más terrible de las agonías. Pero no fue este la quinta esencia del instrumental de tortura inquisitorial, sino otro instrumento, llamado potro. El potro puede considerarse uno de los sistemas de aplicación de tormento más completos y versátiles, ya que combina varios instrumentos de tortura en uno solo. El primero de ellos es esta manivela, donde se ataban los pies del acusado y se estiraba su cuerpo hasta casi descuartizarlo. Luego estaba este lecho rodante de clavos, que en su tiempo serían sin duda mucho más afilados que ahora. Y en ambos extremos superiores estaban estos grilletes, que inmovilizaban por completo al condenado, mientras se le sometía a otros dolorosos suplicios de todo tipo. El potro podía llegar a provocar roturas de tendones y ligamentos, traumatismos musculares y nerviosos irreversibles, entumecimiento agudo o parálisis funcional de extremidades superiores e inferiores, y dolores crónicos en dedos de manos y pies. Si el reo no confesaba, a los lentos y dolorosos desgarros y roturas seguía el desmembramiento de todas sus extremidades. Nuevas tecnologías fueron transformando el diseño de los instrumentos de tortura. Durante el siglo XIX, uno de esos instrumentos, llamado silla de interrogatorios, se propagó rápidamente por toda Europa. Se sentaba al prisionero en este asiento, en el cual toda la parte posterior del cuerpo quedaba apoyada sobre clavos, así como el pecho, palmas de las manos y antebrazos, y la mitad inferior de las piernas por su parte frontal. Una vez sentados, los prisioneros confesaban a los pocos segundos o minutos, y algunos antes incluso de llegar a la silla, porque solamente el contemplarla les llenaba de espanto. Pero el suplicio podía ser aún más atroz, porque bajo el asiento se colocaba a veces un brasero, cuyo intenso calor se transmitía rápidamente a toda la superficie metálica y a los clavos que la cubrían. Las llamadas empulgueras, utilizadas desde tiempos de la Inquisición y otros instrumentos afines, también se perfeccionaron con el tiempo. Se colocaban los dedos o los nudillos entre estas barras y con cada vuelta de tuerca se aumentaba lentamente la presión hasta lograr el grado de dolor necesario para extraer la información deseada al prisionero. El pulgar es nuestro dedo más importante. El aplastamiento de un pulgar deja a una persona incapacitada para realizar multitud de oficios manuales. El pulgar es, además, un dedo tremendamente sensible, y el aplastamiento de su denso tejido nervioso es doloroso en extremo.
Artilugios de tortura como el de la pera de bronce parecen no haber sido creados con otro propósito que el de satisfacer el sadismo más extremo. Esta es la pera de bronce, que sorprende por su alto grado de inventiva e ingenio. Puede considerarse todo un auténtico prodigio tecnológico de su época, y al igual que otros muchos instrumentos de tortura, tenía múltiples usos. Si el condenado era un blasfemo, se le introducía la pera en la boca que había proferido esas blasfemias, y se abría así, de este modo. En el caso de condenados por actos de sodomía y prácticas homosexuales, se introducía en el recto. Y para dar tormento o castigar a mujeres, se introducía en la vagina, donde se abría hasta que las puntas, situadas aquí en este extremo, perforasen el útero. En tierras americanas, los pueblos indígenas también desarrollaron instrumentos de tortura, quizá menos sofisticados que la dama de hierro o el potro utilizados en Europa, pero exactamente con la misma finalidad: castigar y aterrorizar. En la costa este de los Estados Unidos se utilizaban conchas para cercenar lentamente orejas o dedos, que a menudo se quemaban o escaldaban posteriormente en presencia de la propia víctima. En las tribus algonquinas eran los varones los que apresaban e inmovilizaban a las víctimas, pero solían ser las mujeres quienes las torturaban. Técnicas de tortura y ejecución muy similares a la hoguera europea se utilizaron también en América. Otra tortura frecuente era colocar brasas bajo los pies o clavar ramas o astillas ardientes en diversas partes del cuerpo. Por ejemplo, bajo las uñas, en las orejas o en la nariz, de modo que no causaran quemaduras mortales y así poder prolongar la agonía de la víctima. La duración del tormento dependía a veces de la reacción de la víctima, rindiéndose honores a las que más estoicamente resistían. Si gritaban, se les prolongaba el suplicio evitando causarles la muerte, la cual, sin embargo, acababa produciéndose en la mayoría de los casos, inevitablemente. A mediados del siglo XIX, en Europa y Estados Unidos surgió un fuerte clamor popular en contra de la tortura. En 1864 tuvo lugar la primera Convención de Ginebra, un tratado internacional que prohibió, entre otras prácticas, la de la tortura. Pero lejos de erradicarse, lo único que se logró fue silenciarla. La Segunda Guerra Mundial estalló casi 8 décadas después de la ilegalización de la tortura. Pero en este nuevo orden en el que los creadores de instrumentos de tortura no tenían cabida, se recurrió a objetos comunes de uso cotidiano. Objetos domésticos de uso diario se fueron convirtiendo poco a poco en brutales, perversos y despiadados instrumentos de tortura. Con un simple tenedor podía torturarse salvajemente a un prisionero, clavando sus dedos a una mesa o sobre otras superficies. También unas tenazas, por ejemplo, podían servir para provocar horribles sufrimientos. Esos y otros objetos fueron utilizados por la policía secreta del régimen nazi, la Gestapo. Una ciudadana británica de origen francés llamada Odette fue arrestada en Marsella por la Gestapo en 1943. Odette se negó a revelar información sobre la resistencia y la red de espionaje que operaban en la Francia entonces bajo mandato del gobierno de Vichy. La llevaron a una sala de interrogatorios. Quemaron su espalda durante minutos, colocando un atizador al rojo vivo a la altura de su tercera o cuarta vértebra lumbar. Le arrancaron una a una con unas tenazas primero las uñas de las manos y luego las de los pies. Pero Odette se negó a delatar a sus camaradas para salvarlos de una muerte cierta que ella consideraba ya inevitable para sí misma. Odette fue condenada a muerte tal como esperaba,
Pero mientras aguardaba su ejecución en un campo de prisioneros, la guerra terminó. La mayoría de las víctimas de la Gestapo sabían que se les torturaba para obtener de ellas informaciones secretas. Pero otros nunca supieron que fueron torturados para obtener otro tipo de información. Información médica y científica a través de la experimentación con sus cuerpos. El siniestro doctor Joseph Mengele torturó a sus víctimas en nombre de la ciencia y con instrumentos propios de un médico cirujano como escalpelos, fórceps y tijeras quirúrgicas. Se le recuerda, sobre todo, por las monstruosas y depravadas torturas a las que sometió a gran cantidad de prisioneros, especialmente a gemelos idénticos, con quienes practicó toda clase de experimentos. Uno de ellos consistía en inyectar determinada sustancia solo a uno de los dos gemelos para observar las diferentes reacciones de ambos. También extraía muestras de tejidos de órganos vitales mediante brutales procedimientos quirúrgicos. Uno de los más espeluznantes experimentos realizados por Joseph Mengele fue sumergir a varios gemelos en depósitos de agua casi hirviendo para posteriormente, y sin anestesia, extraerles diversas muestras de tejido con mayor facilidad. De los 250 gemelos internados en Auschwitz en 1944, tan solo 24 sobrevivieron a aquel año. Fue monstruoso. Como monstruoso fue su infame legado de atrocidades y terroríficos experimentos, que finalmente quedaron impunes. Tras la liberación de Auschwitz, Mengele desapareció. Pese a un amplio dispositivo de busca y captura, nunca fue encontrado. Muestras de ADN extraídas a un hombre fallecido en Brasil en 1979 confirmaron que aquel hombre era Mengele. También durante la Segunda Guerra Mundial, pero en otro frente, el del Pacífico, no solo numerosos prisioneros de guerra, sino también civiles de países invadidos por Japón fueron torturados. Las torturas más practicadas por las tropas imperiales eran azotes y apaleamientos. Algunos prisioneros eran colgados por los pies y se les introducía yodo y orina por la garganta y las fosas nasales. Cuando Japón invadió Filipinas, entonces bajo dominio estadounidense, numerosos ciudadanos norteamericanos residentes en las islas fueron encarcelados. De aquellos civiles, el primer arrestado fue un hombre nacido en Kentucky que sufría una ligera atrofia muscular causada por una poliomielitis. Se llamaba Roy Bennett y era un prestigioso periodista muy crítico con el imperialismo japonés. La esposa y las dos hijas de Bennett fueron también detenidas y encarceladas en el campo de internamiento de Santo Tomás en Manila. Había sido redactor jefe del Manila Daily Bulletin, el diario asiático en lengua inglesa más influyente en aquel entonces. Él era también un hombre muy influyente, que había criticado de forma muy enérgica los excesos y atropellos del imperialismo japonés. Bennett fue encarcelado en Fuerte Santiago, un antiguo y sórdido penal para presos políticos. Era una fortaleza de la época colonial española, de cuando Filipinas estaba bajo el poder de España. Una antigua prisión fortificada llena de lóbregas galerías y mazmorras. Sus captores quisieron utilizar a Bennett como instrumento de propaganda, obligándole a admitir que se había equivocado en sus críticas al gobierno japonés. Una de las torturas a las que sometieron a los prisioneros de Fuerte Santiago era introducirles bajo las uñas astillas de bambú, que posteriormente quemaban. Pero probablemente la tortura más frecuente eran los apaleamientos. Para golpearlos utilizaban simplemente las manos o los pies, o cualquier objeto que tuvieran a su alcance: bastones, cañas de bambú, bayonetas, cualquier cosa con la que pudieran producirles el máximo dolor posible. Mientras Bennett y otros occidentales eran apaleados,
Los japoneses torturaban también a filipinos leales al gobierno estadounidense. En aquel entonces no era una escena inhabitual ver a un soldado japonés arrancar a un bebé de los brazos de su madre filipina, lanzarlo al aire y traspasarlo con su bayoneta antes de que llegase al suelo. Violaban a las mujeres, torturaban y ejecutaban prisioneros ante sus familias, o a esposas e hijos de prisioneros delante de ellos. El 3 de febrero de 1945, Bennett y su familia estaban entre los liberados por las tropas estadounidenses. 2 semanas después volvieron a Estados Unidos. La tortura es un sufrimiento que en realidad nunca termina. Acompaña siempre al torturado, que revive constantemente la experiencia y que además se atormenta pensando por qué él sobrevivió a ella y otros no. El sufrimiento es a veces tan intenso, 20 años después, como lo fue en el momento de padecer la tortura. Las heridas psicológicas de las torturas sufridas por Roy Bennett continuaron siempre abiertas hasta su muerte. 35 años después, al oeste de Manila, al otro lado del mar de la China, tenía lugar un macabro hallazgo. Sucedió en Camboya en 1978. El ejército invasor vietnamita halló la S-21, prisión secreta del Khmer Rojo, Pol Pot, donde se torturó a prisioneros camboyanos sospechosos de actividades contrarrevolucionarias. Era un enclave secreto, porque casi toda la política represiva de Pol Pot se llevó a cabo en la sombra, especialmente las torturas y muertes de personas acusadas de ser enemigos del Estado. Los archivos de la prisión se conservaron intactos, y con ellos pudo reconstruirse la historia de la barbarie perpetrada contra los prisioneros camboyanos. El texto que tengo en mis manos y voy a leerles es una declaración de un torturador adjuntada a la confesión de un prisionero. Documentos como este no son fáciles de conseguir, de ahí su valor. Dice así: la mañana del 18 de agosto de 1977, decidí torturar al prisionero, que se derrumbó anímicamente, pero no conseguí ningún otro resultado. La tarde del 21, 3 días después, volví a torturarlo golpeándole con un cable eléctrico. Le hicimos comer 3 cucharadas de excrementos humanos, después de lo cual accedió a responder a algunas preguntas. Dice más adelante: aquella misma noche volví a golpearle con el cable eléctrico. Es un relato estremecedor. Los prisioneros camboyanos eran obligados a comer heces y a beber orina. Se les aplicaban descargas eléctricas y se les asfixiaba casi hasta morir, cubriéndoles la cabeza con bolsas de plástico. A uno de los muchos exprisioneros camboyanos con los que he hablado, lo torturaron cubriéndole la cabeza con una bolsa de plástico durante una sesión de interrogatorios. Ponían la bolsa y hacían preguntas. Si no hablaba, volvían a ponérsela hasta que casi se asfixiaba. Se la quitaban unos segundos, volvían a preguntar y así sucesivamente. El objetivo de una tortura, como la de la bolsa de plástico, es llevar al torturado hasta un punto límite, al borde de la muerte por asfixia, en el que el torturado pierde el conocimiento. Al volver en sí, la tortura continúa. Y puede aplicarse de modo cíclico, causando pérdidas de consciencia sucesivas, en alguna de las cuales el prisionero puede morir. Pero otro riesgo de una de esas sesiones de torturas asfixiantes es que el prisionero sufra lesiones cerebrales de gravedad. 4 años después del hallazgo de la prisión de Pol Pot, la Asamblea General de la ONU ratificó sus resoluciones contra la tortura. Pese a ello, esta lacra mundial y sus mecanismos e instrumentos han entrado en una espiral que amenaza con escapar a todo control. Según los expertos, la tortura y sus instrumentos son actualmente una epidemia mundial. Según Amnistía Internacional, 3 de cada 4 gobiernos han practicado la tortura desde el inicio del nuevo milenio. Descargas eléctricas, palizas y torturas psicológicas encabezan la lista. Pero cada vez se emplean más objetos e instrumentos corrientes mucho más fáciles de conseguir y utilizar.
Uno de los maltratos más frecuentes es la tortura sexual. Penetraciones vaginales y sodomizaciones son formas de tortura habituales hoy en día. Durante un tiempo fue frecuente la sodomización con botellas de Coca-Cola para crear efectos postraumáticos. La Coca-Cola está omnipresente en bares, comercios, anuncios. Muchos torturados, una vez en libertad, al ver una botella o un anuncio de Coca-Cola, revivían en su mente la tortura sufrida. Los instrumentos de tortura más accesibles son los pies, manos, varas o garrotes. Por eso los apaleamientos son la tortura más frecuente hoy en día en todo el mundo, especialmente en países donde se practica la persecución religiosa como Egipto, Pakistán, Sudán o China. Una célebre forma de tortura aún utilizada es la llamada falaca, que consiste en golpear las plantas de los pies con objetos contundentes, como por ejemplo cañas. Sus efectos inmediatos son dolores agudos y fuertes hemorragias, pero incluso años después de haber sido sometido a la tortura de la falaca, el torturado sigue sufriendo fuertes dolores en los pies al caminar. A menudo se combinan palizas y actos de obscenidad degradantes como los que sufrieron 3 mujeres etíopes. Primero, desgarraron sus ropas hasta dejarlas totalmente desnudas. Después, las colgaron boca abajo y las azotaron con cables eléctricos. Cuando gritaban, les metían calcetines en la boca, a veces impregnados en sangre o en vómitos. Torturas como aquellas han sido frecuentes en Etiopía y en otros países. A lo largo de mi carrera he conocido a personas torturadas con los más variados métodos e instrumentos. Objetos como barras de hierro candentes, cigarrillos, porras o culatas de fusiles. Conocí a un hombre que sufrió gravísimas y extensas quemaduras al colocar sus torturadores una estufa sobre diferentes partes de su cuerpo. La clave del éxito de una tortura radica a menudo en mantener con vida al torturado. Muchos torturados, especialmente prisioneros políticos, son puestos en libertad para que otros vean lo que puede ocurrirles si desafían a la autoridad. Mantienen con vida al torturado y lo devuelven a la sociedad, con sus ilusiones y esperanzas rotas. La sombra de la tortura sigue planeando sobre el mundo entero. Disidentes y activistas son torturados por sus ideas y actividades, pero legiones de inocentes corren la misma suerte a veces durante largos años. En un mundo cada vez más violento es muy probable que la práctica de la tortura aumente tanto como esa espiral de violencia. En última instancia, lo que cada uno de nosotros puede hacer para acabar con la tortura en el mundo es, en primer lugar, reconocer su existencia y, en segundo lugar, concienciarnos para combatirla. Porque cuanto mayor sea esa sensibilización, más cerca estaremos de erradicar la tortura, ese lado oscuro de nuestra sociedad, que debemos sacar a la luz para comprenderlo mejor y combatirlo.